Buen día, mi nombre es Angélica Velázquez Villalobos, alumna del curso de Historia de México Contemporáneo. A continuación presentaré el proyecto decimonónico para la construcción del liberalismo, el progreso capitalista y declive a las guerras civiles, por lo que este video estará dividido en tres grandes coyunturas. La primera abordará los aspectos del liberalismo europeo y del liberalismo mexicano con Benito Juárez y Porfirio Díaz. La segunda coyuntura será entendida con el ascenso del poder de Porfirio Díaz, lo que llevaría a la industrialización y capitalismo en México. Asimismo, para afinar con la coyuntura derivada de la crisis del capitalismo y de las guerras civiles. El liberalismo es una filosofía política que busca cambiar la forma de concebir la sociedad, es decir, la construcción de un mundo nuevo. Es entender cómo se forman las sociedades en lo político, social y económico. Es una propuesta de un pensamiento integral para modelar la vida social, pasar de lo viejo a lo nuevo. Por ello, pretende dejar atrás el feudalismo y sus prácticas como lo fue la sociedad estamental, la religión y la monarquía. Para entender la diferencia entre el liberalismo europeo y mexicano, es que el europeo fue una filosofía política que buscaba cambiar a la sociedad, mientras que el liberalismo mexicano fue esta ideología adaptada a México desde su principal motor constitucionalista, que fue el marco legal en busca de una identidad nacional. Juárez y Díaz implementaron un modelo en el cual cada uno tenía sus prioridades. La de Juárez se encaminó a consolidar la unidad política del país, la de Díaz a lograr la unidad económica comprometida con el desarrollo económico y social. Los exponentes del liberalismo europeo fueron John Locke con los tres derechos naturales: vida, libertad, propiedad privada; Adam Smith con el libre mercado y la ley de la oferta y la demanda; Immanuel Kant con la libertad del pensamiento y la expresión. Un hombre racional es capaz de elegir fines y medios para realizarlos por sí mismos. Mientras que el exponente del liberalismo mexicano fue José María Luis Mora, quien pugnó por la separación de Iglesia y Estado y el acceso universal a la enseñanza. El pensamiento político de Mora puede ser definido como un liberalismo constitucionalista. El aspecto político del liberalismo europeo buscaba la delimitación legal del poder político, así como la defensa de los derechos y libertades individuales, la soberanía que reside en los ciudadanos y la creación de instituciones políticas. En el aspecto económico, surge como una reacción contra los abusos del Estado en las actividades económicas, como la imposición de los precios, que se convirtió en un obstáculo a la iniciativa individual. Se empezó a defender la abolición inmediata y total de los monopolios, de toda legislación restrictiva y la inauguración de una era de individualismo, regida por la consigna. En el aspecto social estaba la búsqueda del desarrollo del ser humano y un Estado que garantice la igualdad ante la ley, cuyas bases serán la igualdad y la generosidad. Sin embargo, los ciudadanos no equivalían a todas las personas, ya que el liberalismo solo procuraba los derechos individuales de hombres blancos, europeos y en su mayoría burgueses. En el aspecto político del liberalismo mexicano se buscaba la construcción de una república federal representativa popular. Para Juárez, él buscaba terminar con los privilegios de las élites, profundizar la democracia y avanzar hacia un Estado laico. Se logra consolidar aquí las instituciones que finalmente reconocen al Estado como el poder legítimo representante de los intereses de la sociedad en su conjunto, quienes también tienen límites en el ejercicio de sus funciones, dentro de los cuales debe contenerse que ni al pueblo ni a los representantes le es ilícito atropellar los derechos de los particulares.
En el aspecto económico, se buscaba quitar el poder económico al clero para desarrollar el mercado interno. El modelo de desarrollo era el de la paz social, que se lograría mediante la participación en el comercio mundial, para lo cual era indispensable generar vías de comunicación. En el aspecto social, se buscaba la esperanza de un risueño porvenir de los individuos y las colectividades. La conservación de su libertad, seguridad, igualdad y propiedades, y no ceder estos derechos a favor de un cuerpo moral que ejerciera amplia y legalmente la tiranía más despótica sobre aquellos quienes habían recibido este inmenso y formidable poder. Para entender el liberalismo en México, hay que reconocer las dos figuras más importantes, que fue la de Benito Juárez y la de Porfirio Díaz. Mientras que Benito Juárez buscaba darle un marco legal al país a través de la Constitución de 1876, en la cual buscaba un país de leyes y no de reyes. Mientras que Porfirio Díaz buscaba la transformación y la modernización a través de la industria, construir bajo ciencias, tecnología. Es decir, buscaba dejar atrás al México rural para darle paso a un México industrializado. Pero para esto hay que tener en cuenta que desde que Benito Juárez fue reelegido en 1871, Díaz lanzó el Plan de la Noria en la protesta, por lo cual él alegaba que había sido una elección fraudulenta y exigió que los presidentes ejercieran solo un mandato. Después de que Juárez muriera en 1872 y el presidente de la Corte Suprema, Sebastián Lerdo de Tejada, fuera nombrado presidente del país, Díaz comenzó a preparar su próxima rebelión. En enero de 1876, Díaz se rebeló con su plan de Tuxtepec, exigiendo la no reelección y libertades municipales. Esta vez su rebelión tuvo éxito y se convirtió en el presidente el 23 de noviembre de 1876. Es decir, asume la presidencia con un golpe de Estado y empieza el surgimiento de las ciudades modernas con un modelo capitalista e industrializado. Una vez alcanzado el poder, hay que estudiar el régimen de Porfirio Díaz, el cual lo podemos dividir en tres grandes temporalidades. La primera, de 1876 a 1888, como su ascenso al poder. El segundo, de 1888 a 1904, como la industrialización, el cual fue el mayor auge del porfirismo. El tercero, de 1904 a 1910, como la crisis del porfiriato. Hay que entender que el liberalismo ha generado y genera gran polaridad social. Sin embargo, también esto llevó al capitalismo, el cual pues es una estructura económica de gran importancia para la acumulación de riquezas. En lo político, en el periodo presidencial de Díaz, el gobierno se centró en la producción y trato internacional de importación, exportación y tecnología. En el sector social hubo una gran polarización y mucha de la población se empobreció. La figura de Porfirio Díaz es muy emblemática y siempre estuvo cerca de una dictadura. Lo que él hizo fue pasar del tránsito medieval al capitalismo. Buscó tropicalizar, es decir, ajustar y adaptar en base a México. Por ello, su gobierno tuvo aspectos oligárquicos, antidemocráticos, latifundistas y autocráticos. En lo oligárquico, que es cuando el poder se concentra en un pequeño grupo de personas, estuvo el ascenso, mediante revueltas, que junto con una coalición de abogados y soldados hacen una revuelta con el Plan de la Noria y posteriormente el Plan de Tuxtepec. Con este último toma posesión de la República y a sus primeros compañeros les otorga cargos en su primer gabinete. Es decir, hubo tráfico de influencias. Estuvo la polaridad social, en la cual no se tuvo ojos para la desigualdad ni en el campo ni en la ciudad. El 80% de la población era analfabeta. Estuvo la conciliación con la Iglesia Católica. Aquí es cuando el clero recobra fuerza y los obispos se unieron a la obra pacificadora de Díaz y ordenaron a los fieles a obedecer las autoridades civiles. Estuvo la industrialización con las vías de comunicación que llevaron al crecimiento del mercado interno.
Para 1910, el país ya contaba con 5.500 fábricas de todo índole: papel, vidrio, jabón, textiles, calzados, cigarros, sombreros y siderúrgica. La inversión extranjera. Díaz abrió una política de inversión con Estados Unidos y posteriormente atrajo a países europeos. Permitió la construcción de vías férreas y cientos de nuevas fábricas, como lo fueron las Company Town, que fueron complejos agroindustriales mineros ubicados en las zonas norte del país y manejados por estadounidenses, donde era notable la preferencia hacia los trabajadores extranjeros, que de ahí nace el malinchismo, el cual es el apego al extranjero con menosprecio de lo propio, ya que él tenía mayor preferencia por lo francés y lo gringo. Además, él fue masón de grado 33. También se puede ver un cambio étnico, en el cual su figura cambia de chinaco a un hombre un poco más blanco. Esto permite dar el discurso de dejar atrás lo indígena, que son estos rasgos y su pasado, con algo europeo que significa la modernidad y el progreso. Un cambio muy importante para la modernización fue el ferrocarril. Es cuando Díaz trae a México la red ferroviaria, donde abrió grandes líneas para el comercio. También estuvo el urbanismo, donde se fundaron los primeros barrios de la alta burguesía nacional que compartían espacio con ingleses, franceses, italianos y norteamericanos, mientras los barrios eran llamados colonias. Es importante mencionar que también hubo condiciones insalubres y de menor densidad poblacional, ya que fuera de la capital muchas personas vivían acompañadas de montones de basura, calles lodosas o polvorientas, y la mortandad de niños era muy alta. De igual manera, se presentó un gran descontento social debido a la pirámide social, ya que surgió la clase media, pero era muy difícil ascender a la escala social. Lo antidemocrático es lo contrario a la democracia y fue algo muy importante que se desarrolló en el gobierno de Porfirio Díaz. Estuvo la independencia de poderes, donde todos los candidatos eran elegidos por Porfirio Díaz y la Cámara parecía más un club de amigos. Estuvo el autoritarismo, donde se buscaba someter a la nación y consolidar el poder personal. Justicia con la espada, no con la pluma. Estuvo en analfabetismo, donde el 80% de la población era analfabeta. Estuvo el constitucionalismo, en el que se avanza en la elaboración de leyes y códigos, pero se viola la ley que reglamenta la vida entre los individuos y el poder. El sufragio efectivo sin reelección. En 1890 se permite la reelección indefinida, lo que llevaría al gobierno de Porfirio Díaz a casi una dictadura. La ley fuga, que fue un método de represalia ante rivales políticos, he ahí la expresión mátalos en caliente. Estuvo también la ley Mordaza, que tuvo su aplicación en el porfiriato a través de arrestos, clausuras de periódico y hasta asesinatos de periodistas. En lo latifundista, que fue el robo de tierras que eran entregadas a los hacendados, estuvo atender las muelles y no las leyes. El soporte económico a partir de la oligarquía que recibían los latifundios. Estuvieron las comunidades indígenas y campesinas, donde la mayor parte de la población era conformada por trabajadores del campo, obreros, artesanos y asalariados. Estuvo el progreso material, con José Hueyes Limantur, cuando hizo milagros para México. Logra el primer superávit en la historia de México. Estuvo el latifundio industrial, donde fue la transformación del trabajo a partir de las fábricas al estilo local. Estuvo lo autocrático, que es una forma de gobierno que concentra el poder en una sola figura. Estuvo la domesticación de poderes, que fue la violación a la autonomía de los poderes legislativo y judicial. El militarismo, donde Porfirio Díaz dividió la República en 12 zonas militares y dentro de esas creó más de 30 jefaturas de armas. Para controlar a los jefes militares, los tenía con el pan o palo. El pan eran los puestos políticos o concesiones ferrocarrileras, o le daba palo, es decir, amenazas o los quitaba del puesto. Estuvo el paternalismo. Hay que recordar que Porfirio Díaz fue huérfano de padre desde los 3 años. Él veía a las sociedades como un gremio de niños ambiciosos,
dependientes e irresponsables, y pensaba, ¿cómo instaurar la democracia en un país de menores de edad? Solo con el tiempo y la obediencia al padre severo, pero no despótico. También hubo una visión local, ya que él es nacido de Oaxaca y se rodeó en un ambiente de guerras, armas y caos. De los 227 diputados que había en 1866, 62 eran originarios de Oaxaca. Estuvo la pacificación del país con la represión. Eran duros hasta llegar a la crueldad, pero era mejor derramar poca sangre a mucha, ya que la sangre derramada era de gente mala y la que se salvó era buena. Estuvo la política personalista, donde se daba a la figura de Díaz como una persona de autoridad. Para la consolidación de su poder personal necesitaba la domesticación de los poderes limitantes, el legislativo y el judicial. Puso al legislativo al servicio del ejecutivo. Estuvo también la transición cultural, donde su aspecto es la muestra más clara del tránsito de la identidad, ya que pasó de un chinaco a un dictador, con una figura muy fuerte y que refleja su forma de gobierno en las etapas en las que se divide. De héroe a dictador. Pasó de ser una persona indígena con facciones muy marcadas a un dictador que no le temblaba la mano. Estuvo el pan o palo, que fue esta disyuntiva que ofrecía Porfirio Díaz a sus enemigos políticos, como ya lo habíamos anteriormente. También estuvo la dictadura con manipulación constitucional, ya que en periodos largos de gobierno manejó la Constitución para mantenerse en el poder. El gobierno de Díaz puso en primer lugar al Estado, buscando administrarlo adecuadamente, aunque esto perjudicara a la mayor parte de la sociedad que vivía en una pobreza. Lo que hizo Porfirio Díaz fue tropicalizar el capitalismo a México. Pero esto generó mucha polaridad social, como ya vimos, lo que nos llevaría al último anclaje o coyuntura, que es la crisis del liberalismo, lo cual buscaban quitar de la cúpula del poder a Porfirio Díaz o perfeccionar u orientar el capitalismo. Es importante entender que no fue una guerra, una revolución mexicana, sino fue una serie de guerras en las cuales se disputaba el poder. El maderismo fue el primer movimiento formal para quitar de la cúpula del poder a Porfirio Díaz. Desde 1901 empezó su labor político apoyando al periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón para hacer una crítica al gobierno. De 1909 a 1910 escribe su libro Sucesión Presidencial, donde diagnostica los males de México, el poder absoluto, el militarismo y el desinterés del gobierno por las necesidades del pueblo por medio de la democracia. El 20 de noviembre de 1910, Madero desconoce a Porfirio Díaz y lanza el plan de Saulis para su levantamiento. En el documento se convocaba el levantamiento de armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. El propósito del movimiento de Madero siempre fue el sufragio efectivo, no reelección. Sus inquietudes eran principalmente políticas, buscaba restablecer la democracia. En su ejército había campesinos, al igual que indígenas, mestizos, gobernadores y caudillos, ya que se hizo un llamado al pueblo en general. A las mujeres también se les asignó un rol frente al ejército. Algunas no eran aprobadas por los hombres, por lo que recurrieron a la vestimenta masculina y cambio de nombre. También había mujeres que se encargaban de distribuir y limpiar armas, así como las mujeres que tenían un mayor poder adquisitivo apoyaban el movimiento con la compra y entrega de armas a los revolucionarios. En 1911 a 1912 hace su campaña electoral, ya que piensa ascender al poder a través de la democracia y el voto, por lo que el 7 de junio de 1912 Madero entró triunfante a la Ciudad de México y asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Mientras tanto, Estados Unidos, temiendo por las propiedades de los ciudadanos estadounidenses en México, no apoyó las aspiraciones del nuevo presidente. Ley Wilson tuvo un papel determinante para el debilitamiento y posterior fin del gobierno de Madero, ya que lo atacó desde 1912 por distintos medios, ya que no coincidían con las políticas del presidente mexicano.
En 1912 a 1913 se da el gobierno de Madero. Sin embargo, para el 9 de febrero de 1913 se desarrolla la Decena Trágica, que fue un periodo de 10 días violentos provocados por el cuartelazo orquestado por militares porfiristas. El ocaso del movimiento fue con el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, con el golpe de Estado que llevó a la usurpación de la presidencia del general Victoriano Huerta. El movimiento contrarrevolucionario pasó por dos momentos. El primero, que fracasó, representado por Bernardo Reyes, cuando el 16 de noviembre de 1911 lanza desde Texas un plan en el que, además de desconocer a Madero, repetía casi textualmente el plan de San Luis Potosí, por lo que Reyes fue arrestado por violaciones a la ley estadounidense de neutralidad y se vio obligado a terminar la revuelta. El segundo movimiento con Félix Díaz, quien se levantó en armas contra el gobierno de Madero. Asimismo, el gobierno envió tropas para redimir la revuelta, lo que consiguió en pocos días, por lo que Félix fue confinado a la penitenciaría del Distrito Federal. El segundo y definitivo movimiento fue aquel en el cual estuvo inmiscuido el embajador estadounidense aliado con militares del porfirismo. Recibieron los miembros del Ejército Federal Porfirista, con colaboración de civiles antimaderistas, el apoyo del embajador de Estados Unidos Henry Ladd Wilson. Su propósito era restablecer el gobierno porfirista castrense, derrotar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Se da el golpe de Estado en la madrugada del 9 de febrero de 1913, cuando los federales insurrectos liberan al general Reyes y Félix Díaz y toman el Palacio Nacional. Sin embargo, aquí muere Díaz. El edificio fue recuperado momentos después por el general Lauro Villal, y es aquí cuando Madero entrega la defensa a Huerta. Huerta estableció contacto con los golpistas y en los siguientes días se encargó de retardar los ataques contra los rebeldes. En tanto que Aurelio Blanquet apresaba a Madero y a Pino Suárez, el 19 de febrero Pedro Lascurain es designado presidente interino. Sin embargo, solo duró 45 minutos, pues posteriormente Huerta sería nombrado presidente. Una vez el gobierno contrarrevolucionario, Huerta puso un gobierno dictatorial y castrense, donde todo el poder lo basó en el ejército. Se militarizaron el gabinete, las fábricas y la educación. Además, se persiguió, amenazó y torturó a diputados y gobernadores que se atrevieran a sugerir oposición al régimen, por lo que poco a poco fue perdiendo apoyo de Estados Unidos y Huerta sería desconocido como el presidente en Estados Unidos. Los ejércitos revolucionarios de Villa, Carranza y Zapata tuvieron la capacidad de ir minando al ejército federal y la toma de varias regiones del territorio nacional, por lo que fue arrinconado Huerta y tomó el puerto de Veracruz. Sin embargo, al ser superado por número y con dos tipos de gobierno, no tuvo más que el 15 de julio de 1914 presentar su admisión y partir al exilio, dejando en su lugar a su secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Carvajal. El 14 de agosto, por medio de los tratados de Tolouyacán, se logró la rendición del ejército federal y la capital fue ocupada por los revolucionarios. La revolución constitucionalista tuvo como propósito desconocer al gobierno de Huerta y la creación de un ejército constitucionalista, así como el reconocimiento de Venustiano Carranza como el primer jefe del ejército. Por lo que de 1900 a 1910 tuvo una incorporación a la segunda reserva del ejército a cargo de Bernardo Reyes, por lo que tendría una transición ideológica del juarismo al reinismo. Venustiano Carranza organizó el levantamiento armado en Coahuila contra las fuerzas federales de Díaz. El 26 de marzo, Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe, mediante el cual desconocía como presidente el usurpador Victoriano Huerta. Una vez el movimiento constitucionalista de 1903 a 1917, en este periodo muchas mujeres de diversos estratos sociales participaron en el movimiento armado. Hubo mujeres que ocuparon puestos de mando y grados militares. Dentro de este periodo estudiar estuvo de 1914 a 1916 la lucha de facciones, es decir, los dos gobiernos, el constitucionalista en Veracruz y el convencionista en la capital del país. Otras mujeres también participaron en el campo de batalla como voluntarias y benefactoras. Hubo quien fundó la Cruz Blanca Constitucionalista.
También en las filas carrancistas se destacaron profesoras. Algunas, a través de la enseñanza, propagaron las ideas revolucionarias e invitaron al pueblo a levantarse en armas. La composición social de los frentes del ejército constitucionalista era de oficiales que provenían de sectores de la pequeña burguesía y del viejo ejército federal. Durante 1916 comenzaron las sesiones del Congreso Constituyente que terminarían en enero de 1917. Para el 6 de febrero, Carranza promulgó en Querétaro la convocatoria para las elecciones de diputados y senadores, para así elegir el presidente constitucionalista de la República, por lo que el 1 de mayo de 1917 Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Otro aspecto a analizar son los convencionistas, que es decir, la Convención de Aguascalientes, que tiene una temporalidad del 10 de octubre de 1914 a 1916. El propósito fue elaborar un programa de gobierno y decidir quién gobernaría el país y en qué forma. La convención fue ante todo un intento de negociación política entre las facciones revolucionarias, una disputa por el poder para tratar de imponer su hegemonía y una lucha por el Estado. Asistieron representantes del constitucionalismo y del villismo. El 27 de 1914 se incorporaron los zapatistas. Se realizó en Aguascalientes al ser un terreno neutro entre octubre y noviembre. El 10 de octubre de 1914 inició la convención. El 17 de octubre de 1914, Felipe Ángeles y Lucio Blanco visitaron a los presos en Lecumberri. El 31 de octubre de 1914, por iniciativa de Álvaro Obregón, la convención adoptó la resolución de pedir las renuncias de Carranza y Villa, a lo que don Venustiano Carranza se negó. Días más tarde se aceptó destituir a Carranza y Obregón puso a Eulalio Gutiérrez para sustituirlo. El 2 de octubre de 1914, acosado por los ataques armados de las facciones de la Convención de Aguascalientes, se desconoció como presidente de la República Carranza, y es cuando sale rumbo al puerto de Veracruz. El 10 de noviembre, Eulalio Gutiérrez declaró a Carranza en rebeldía contra el gobierno revolucionario legítimo de México y nombró a Villa comandante en jefe de las fuerzas de la Convención Revolucionaria. Ya para el 23 de noviembre de 1914, los norteamericanos se retiraron de Veracruz, dejando armas a Carranza. Sería hasta el 4 de diciembre de 1914, con la toma de la Ciudad de México por Villa y Zapata, donde se firmaría el Pacto de Xochimilco. Semanas después, Eulalio Gutiérrez sale de la capital para establecer su gobierno en San Luis Potosí. Sin embargo, renunciaría después. En su momento, Roque González Garza se quedó en medio del caos, ya que era una lucha de todos contra todos. Sería en 1915 cuando cambia el destino del país. El 2 de agosto de 1915, los constitucionalistas tomaron la Ciudad de México, por lo que la convención se trasladó a Toluca y fue abandonada por los villistas. En enero de 1916 se disolvió el ejército de la convención y en su lugar se nombró a un consejo ejecutivo que formuló un programa de reformas políticos-sociales en abril de 1916. El documento más importante es el Pacto de Xochimilco, pues fue una alianza formal entre Emiliano Zapata y Villa, ocurrido el 4 de diciembre de 1914. Este encuentro hizo posible la toma de Ciudad de México por parte de los revolucionarios. La Convención de Aguascalientes sacó a flote a dos caudillos muy importantes, a Francisco Villa y Emiliano Zapata. Para entender a Francisco Villa hay que entender sus dos dualidades, a Felipe Ángeles como alguien que seguía las reglas y a Rodolfo Fierro, alguien que no le temblaba la mano para matar. El propósito de Villa fue el socialismo militarizado por colonias militares. Buscaba devolver el gobierno a manos del pueblo y mayores bases para la democracia, como imponer justicia. En general buscaba el progreso y bienestar. Él formó la División del Norte, donde había hombres que venían de comunidades a las que se les había despojado de sus tierras. También vaqueros, mineros y personas sin una ocupación fija y muchos campesinos que procedían de otros estados. También tuvo el ejército Los Dorados, que fue una unidad de élite que estaba bajo el mando directo de Villa. Zapata tenía como propósito el comunismo indígena. Quería la defensa y devolución de las tierras a los pueblos.
Él formó el Ejército Libertador del Sur, que estaba conformado por campesinos con y sin tierra, arrendatarios, pequeños propietarios, peones, comerciantes, artesanos, maestros rurales, estudiantes, etc. En el zapatismo no participaron ni tuvieron influencia directa los miembros de las clases altas. El hecho más importante en el gobierno constitucionalista fue la promulgación del 5 de febrero de 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformaba la del 5 de febrero de 1857. También está centrado en el periodo de elecciones de Venustiano Carranza y su presidencia. Su gobierno se enfocó en pacificar el país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. A pesar de que la nueva Constitución contenía ideas avanzadas para la época en materia social, laboral y educativa, Carranza terminó interpretándose de manera conservadora. Para 1920, ya casi llegado el fin del periodo de gobierno del presidente Venustiano Carranza, y pese a su intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno. Buscó imponer como sucesor a Ignacio Bonillas, lo cual causó en diversos sectores del ejército y de la sociedad que se rebelaran mediante el Plan de Agua Prieta. El 21 de mayo de 1920, Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. El Grupo de Sonora es el grupo triunfante y quienes escriben la historia. Su propósito fue que el país estuviera dirigido por la clase media y atendieran las necesidades de la población, ejerciendo control desde el arte y la educación en la población analfabeta. En la lucha constitucionalista, tras la expedición del Plan de Guadalupe por parte del gobierno de Coahuila de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón forma parte del ejército constitucionalista y se queda a cargo de la División del Noroeste. En el brazo armado del constitucionalismo, entre 1914 y 1915, los grupos o divisiones se enfrentan. Obregón derrota a Villa el 15 de abril de ese mismo año. Meses después, las tropas villistas atacan y Obregón pierde un brazo. Por lo que Obregón regresa a la hacienda de la Quinta Chinilla, en la que generará empleos, ingresos y de la cual regresará para comenzar la carrera por la presidencia en 1918. En el transcurso de su carrera por la presidencia, Obregón deseaba la silla presidencial y creía que Carranza le compensaría por su apoyo para derrotar a Huerta, pero Carranza no quería más militarismos y propuso a Ignacio Bonillas como sucesor, lo que propició un inicio de campaña de Obregón mediante el Partido Liberal. Calles y de la Huerta lanzaron en Sonora el Plan de Agua Prieta. La presidencia provisional de Adolfo de la Huerta se caracterizó por la pacificación del país, el diálogo con organizaciones laborales y la dignificación de la política exterior. Como muestra de su política conciliadora, incorporó a los jefes militares del Ejército Liberador del Sur y gestionó la rendición de Francisco Villa y otros caudillos rebeldes. El ocaso de este personaje se debe que de la Huerta huyó del país luego de que su rebelión fracasara. Con la presidencia de Obregón se crea la SEP, la cultura mexicana renace, se fundan escuelas rurales y aparece el muralismo en México. Las relaciones con Estados Unidos fueron decisivas, a tal grado que permitieron consolidar los gobiernos tanto de Álvaro Obregón y de Calles, y al mismo tiempo neutralizar las grandes reformas emanadas de la Constitución de 1917. Con Obregón se normalizan las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Sin embargo, Obregón muere asesinado cuando ya estaba como candidato electo. Los orígenes de su asesinato son desconocidos. La presidencia de Plutarco Elías es un periodo marcado por la política anticlerial. En 1925 se cierran escuelas religiosas y poco a poco empieza la Guerra Cristera. Se trataba de modernizar y reconstruir las instituciones del país. Sin embargo, Plutarco Elías Calles fue exiliado del país por la persona a quien había confiado su sucesión, Lázaro Cárdenas. Hay que entender que la revolución no es un hecho separado, sino es subsecuente a muchos movimientos más, los cuales buscaban reivindicar el poder y llegar a la construcción de México.